Ricardo, estamos para... Iniciar. Listo, muy bien. ¿Ya puedo compartir? Sí. creo que sí, ¿eh? No, No, todavía no. ahora sí. Ok. A ver, acomodamos esto. Bueno, listo. Entonces, continuando. Espérame un Buenos segundo. días a todos. ¿Se oye Yes. muy bien? Continuando con nuestro módulo de trauma cervical, hoy nos corresponde revisar la parte del manejo quirúrgico. Vamos a iniciar haciendo un breve recuento anatómico, diciendo pues que la columna cervical es una zona de transición entre la base del cráneo, la región occipital y la columna torácica. Luego es una zona de bastante movilidad, cuya región traumática es muy frecuente y a su vez la columna, al estar dividida en una región alta, que es la base del cráneo C1 y C2, pues esta misma zona dentro de la columna cervical tiene un mayor movimiento, tiene una anatomía y una biomecánica distinta a la columna subaxial, lo cual hace que el manejo sea diferente y que se tomen diferentes parámetros para su análisis. Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico de este tipo de lesiones, siempre tenemos que realizarnos este algoritmo de forma mental, analizando la clínica, analizando las imágenes diagnósticas de todos los pacientes. Y lo que nos dice la literatura es que siempre para la toma de decisiones tenemos que analizar si el paciente tiene una lesión que es inestable, si tiene un déficit neurológico asociado, la presencia o no de modificadores y si el paciente recibió por alguna forma manejo conservador y ha tenido una mala evolución. A su vez, vamos a mirar la fractura, la lesión cervical, vamos a mirar la parte ósea, todas las estructuras ligamentarias y a veces una combinación de estas dos lesiones nos pueden producir fenómenos de traslación. Siempre importante tener en cuenta que existen unos principios para el tratamiento. Todo paciente pues, que tenga un déficit neurológico agudo, siempre hacer el ABC, revisar la vía aérea, las otras lesiones asociadas que puedan comprometer la vida de los pacientes. Y cuando tiene una lesión cervical asociada a déficit neurológico, tratar de descomprimirlo en las primeras 6 horas de ser posible. Según la Asociación Americana de Lesiones Espinales, esto mejora el pronóstico hasta un 70% con mejoría en el ASIA, diferente al que se le hace una cirugía 6, 8 horas después de la lesión y los resultados han mostrado una mejoría del 12% únicamente. Tener en cuenta las columnas que existen, la columna anterior, la banda posterior y restaurar la integridad de la columna. Esto con el fin no solamente de permitir la función, sino de recuperar el balance sagital, a su vez evitar las complicaciones y permitir que este paciente se pueda rehabilitar y movilizarse de la forma más oportuna. Dentro del espectro de lesiones que existen en la columna cervical, vamos a ver que hay unas lesiones óseas puras y que hay unas lesiones ligamentarias o que pueden haber combinación de este tipo de lesiones. Iniciando de craneal, de región cefálica a caudal, lo primero que nos vamos a encontrar son con las fracturas de la base del cráneo, las fracturas de los cóndilos. Ya habíamos revisado la clasificación de Anderson Montesano, donde encontrábamos que las tipo 1 teníamos una fractura conminuta de los cóndilos, en las tipo 2 es una fractura de la base del cráneo, desde el cráneo hasta la región lateral del cóndilo, y en las tipo 3 son fracturas por avulsión asociado a lesión del ligamento alar. Entonces, lo importante en estas lesiones es que son poco frecuentes, son raras, pero que pueden ser muy letales y que el manejo quirúrgico está enfocado principalmente en aquellas que tienen lesión ligamentaria, como ruptura de los ligamentos apicales, la membrana occipitoatlantoidea o la lesión del ligamento alar. Eso es lo que nos va a determinar el manejo quirúrgico, como en estos pacientes, un paciente de 53 años que tiene una caída de 3 metros de altura,
tiene una lesión a nivel con una disyunción cráneo-cervical y este paciente es llevado pues a una artrodesis. Yendo más hacia caudal, nos encontramos con las lesiones de C1, las fracturas del atlas, y la mayoría de las veces estas lesiones, cuando están completamente, no son desplazadas y es puramente ósea la lesión, el paciente no tiene ningún tipo de modificador ni factores de riesgo, se podrían manejar de forma ortopédica. Sin embargo, es importante tener en cuenta la lesión del ligamento transverso, que es lo que nos va a determinar el manejo quirúrgico. Entonces, en una de las clasificaciones más usadas, que es la clasificación de J-Weiler, recomendada acá por la sociedad alemana, vemos que la típica fractura quirúrgica son las lesiones J-Weiler 3B, es decir, es donde tenemos una fractura del arco anterior, del arco posterior, asociado a una ruptura del ligamento transverso. Las lesiones tipo 4 también algunas son quirúrgicas, otras son estables, pero lo que nos va a determinar el manejo quirúrgico es el desplazamiento de la masa lateral, un trazo en split o si tiene luxación C1, C2. Entonces, dentro del algoritmo vamos a ver que las fracturas tipo 3B y las tipo 3-4, esta tipo 4, cuando la fractura es mínimamente, no es desplazada, o tiene un desplazamiento mínimo, ya se puede manejar de forma ortopédica, pero cuando la fractura tiene un trazo en split, vamos a ver que puede tener una lesión acá asociada del ligamento transverso. Esta es la clasificación de Dickman. Fue más reciente y es una clasificación donde la lesión ligamentaria no solamente puede ser a nivel ruptura del ligamento, sino puede haber una desinserción de la masa lateral. Y esto es lo que nos va a determinar el manejo, porque en las tipo 4, que tienen, en las tipo 3B, que tienen una lesión completa del ligamento transverso, el manejo pues indicado es hacer una artrodesis C1, C2 y cuando hay avulsión vamos a hacer una osteosíntesis. Dentro de los manejos quirúrgicos posibles tenemos las osteosíntesis y tenemos las artrodesis. Las osteosíntesis, hay 3 abordajes clásicos descritos, que es el transoral, que no es realizado con tanta frecuencia, descrito por Roth, el abordaje posterior y el abordaje combinado de BOM, que pues tiene una mayor serie de comorbilidades y complicaciones debido a que utiliza la vía anterior y utiliza la vía posterior. Para resumir, estas son las indicaciones de osteosíntesis y de artrodesis, entonces las J-Weiler 4, que son desplazadas, y las J-Weiler 3B, Dickman 2, les podemos realizar una osteosíntesis o en algunos pacientes, según cada paciente, una alotracción por 6 a 12 semanas. Las lesiones J-Weiler 3B, Dickman 1, es decir, que tienen una ruptura del ligamento transverso, y las Dickman 2, pues las vamos a llevar a artrodesis o cuando también existe una inestabilidad C1, C2, es decir, que hay un componente rotacional o un componente traslacional. Las lesiones de C2, las lesiones del axis, pues hay que estudiarlas, tanto en la lesión del cuerpo como a nivel de la odontoides. Siempre importante tener en cuenta la realización de las imágenes diagnósticas, de la tomografía y de la resonancia, porque en estas lesiones lo importante va a ser determinar el grado de desplazamiento de las fracturas, como en la tipo Levine-Josten 2, vamos a tener la lesión ligamentaria con la ruptura del complejo ligamentario anterior o lesión discal. Y eso lo vamos a determinar con las imágenes diagnósticas. Entonces, si el paciente tiene después de que se le ha realizado un estudio tomográfico, tiene una luxofractura en la cual hay más de 2 milímetros de desplazamiento o tiene una angulación de C2 mayor de 11 grados, la indicación es realizar una resonancia para saber si esta lesión es inestable o es estable. Si el paciente tiene una lesión ligamentaria, ¿sí? Tiene una lesión a nivel de la banda de tensión,
anterior, entonces será pues completamente una lesión inestable y eso es lo que nos va a determinar el manejo quirúrgico. Las tipo 4 son aquellas que tienen bloqueo facetario y es importante determinar para saber si el paciente puede requerir una vía posterior adicional. Entonces, dentro del tratamiento, las tipo 1, que son aquellas que no están desplazadas, se van a manejar de forma ortopédica, pero vemos acá, ustedes ven un sistema de semaforización donde el verde significa lesiones estables, el amarillo significa que es una lesión potencialmente inestable y las rojas son definitivamente inestables. Las tipo 2, como es la que tenemos en la fotografía, son aquellas que pueden ser susceptibles también de hacerle una reducción cerrada, contracción al paciente, y se les puede hacer un manejo con ostosíntesis, con este tornillo a nivel del cuerpo de C2. Pero en las tipo 3 y las tipo 4 vamos a determinar si el paciente tiene una sifosis severa en C2, C3, para saber si el manejo va a ser anterior o va a ser posterior. Entonces, en las tipo 3, que son aquellas que tienen esta lordosis importante con ruptura del complejo ligamentario anterior y que están desplazadas, pues yo las voy a abordar principalmente por anterior, con una disectomía anterior más fusión. Pero si el paciente tiene un desplazamiento muy importante o tiene una severa sifosis, voy a considerar la vía posterior adicional. Hablando pues de las fracturas de odontoides, que son de las más frecuentes en la columna cervical, recordamos la clasificación de Anderson y de Alonso en 1974, que Grauer le hizo una modificación en el 2005, y vemos que pues las fracturas tipo 1, que es una avulsión del ligamento odontoideo, son fracturas estables, pero tener cuidado, algunas fracturas tipo 1 podrían ser inestables si están asociados a luxación luxación occipito-atlantoidea. En ese caso, pues el manejo sería quirúrgico con una artrodesis, pero la gran mayoría, que son lesiones aisladas, pues el manejo va a ser ortopédico. Las tipo 3, muchas funcionan de forma adecuada con el tratamiento ortopédico cuando no están desplazadas y tienen porcentajes y tasas de consolidación del 85%. Las que siempre han sido de mayor controversia y fueron por las cuales se hizo esta nueva clasificación, esta clasificación adicional, son las tipo 2. Esas tipo 2 se clasifican si el trazo de fractura es completamente transverso a nivel del cuerpo, de la cintura, del odontoides, si es un trazo de antero superior a postero inferior o si el trazo es de antero inferior a postero superior, que da una mayor inestabilidad. Y estas son las fracturas más frecuentes debido a que la odontoides en esta región, la región de la cintura, pues el área trabecular es mucho más delgada. Dentro de estas fracturas es muy importante analizar estos elementos. La edad del paciente, ya que vemos que el tratamiento no va a ser igual en pacientes jóvenes o pacientes por encima de los 65 años de edad, ver la calidad ósea, si el paciente, por ejemplo, tiene una osteoporosis asociada, artrosis, hacer una clasificación de adecuada y cuál es la personalidad de la fractura. Y siempre analizar los factores de riesgo de no unión, que lo que nos van a sugerir es la realización de una cirugía, y los modificadores de la sociedad alemana que nos sugieren una artrodesis de C1, C2. Dentro de esos factores de riesgo para no unión, entonces encontramos pacientes mayores de 50 años, las Anderson de Alonso tipo 2, fracturas reversa, que es la tipo C, y cuando encontramos un paciente que tiene corrijo, el riesgo de no unión, el gap, la separación entre los fragmentos, también es un riesgo de no unión. Y lo que son tenemos que tener en cuenta también los parámetros radioimagenológicos. Cuando la fractura tiene una angulación más de 11 grados o tiene un desplazamiento más de 5 milímetros, es un factor de riesgo para no unión y eso nos tiene que hacer pensar en un manejo quirúrgico. Fracturas con minutas y dentro de los modificadores, la presencia de osteoporosis, la fractura tipo C y las fracturas aquellas que no sean que no tengan una reducción adecuada. Esas fracturas pues nos debe nuestro algoritmo mental en hacer pensar en una artrodesis. Dentro del tratamiento, entonces las tipo 1 se pueden manejar la mayoría de las veces de forma ortopédica
Y en las tipo 2 vamos a analizar los modificadores anteriormente descritos. Si el paciente tiene estos modificadores, entonces hay que considerar una artrodesis y posteriormente evaluar la edad del paciente si es mayor de 65 años o no. Lo que se sugiere cuando se realiza la estabilización es que si el paciente tiene un compromiso de C1, C2, idealmente en pacientes jóvenes realizar una instrumentación posterior. En esta instrumentación posterior puede ser por la técnica de Maguire o por la técnica de Harms. Pero en los pacientes mayores de 65 años, está recomendado principalmente hacer una fijación transarticular por el riesgo de sangrado que se ocasiona al colocar el tornillo a nivel de las masas laterales. Esto produce mayor sangrado y produce más complicaciones en estos pacientes. En términos generales, los tornillos a nivel de la odontoides están recomendados principalmente en pacientes jóvenes con una buena calidad ósea y la artrodesis pues en pacientes mayores. Sin embargo, el análisis adecuado de cada paciente nos va a permitir tomar esta decisión. Esta técnica de tornillo anterior de odontoides fue creada por el doctor Nakanishi y uno de los principios de la cirugía es realizar una reducción anatómica con compresión interfragmentaria, colocando el tornillo a nivel de la segunda cortical. Pero hay diferentes estudios en cuanto a la colocación de tornillos porque han sido muy controvertidos. Fountas realizó un estudio con 31 pacientes, encontrando una unión de 87%, una no unión estable del 9.6% a 58 meses. Y se han realizado estudios relacionados a la edad de los pacientes, pacientes jóvenes de 35 años y pacientes mayores de 70 años. Entonces, en los pacientes de 35 años, Subak encontró, por ejemplo, que había tasas de fusión de 96% al realizar osteosíntesis con un tornillo. Pero Daly encontró que en 57 pacientes mayores de 70 años, cuando se realizó osteosíntesis con un tornillo, la tasa de unión fue únicamente el 56%, por lo cual él recomendó que en algunos pacientes mayores, pacientes de la tercera edad, que tengan una fractura tipo 2 de la odontoides y que ya que sale una osteosíntesis, utilizar 2 tornillos. Y hay estudios comparativos donde han comparado pues, el uso de un tornillo con 2 tornillos y en pacientes mayores han utilizado 2 tornillos de 3.5 y en pacientes menores, pacientes jóvenes, un tornillo únicamente. ¿Qué desventajas hay? Que cuando se utilizan tornillos en pacientes ancianos, el índice de complicaciones es mayor, hay una disfagia en 35%, estos pacientes tienen una mortalidad también del 5.3% y que es una técnica difícil cuando se implementan 2 tornillos. Por eso algunos autores no recomiendan el uso de tornillos en pacientes ancianos. Las 2 técnicas, hay varias técnicas descritas para la fijación para la realización de la artrodesis. Los primeros estudios que se realizaron fueron con alambre quirúrgico, pero no tenían tan buena inestabilidad rotacional y tenían la desventaja que requerían una suplementación con una inmovilización externa. Luego, las 2 técnicas más utilizadas ha sido la técnica de Maguire en 1979, que tiene la ventaja que puede ser percutánea, que es un tornillo transarticular desde C2 hasta C1 y tiene pues como una de las desventajas pues que es una cirugía técnicamente más difícil, de mayor observación. Harms propone una artrodesis en la cual utiliza 2 tornillos hacia las masas de C1 y 2 tornillos transpediculares en C2 y pues debe realizarse de forma abierta. Como les mencioné, en pacientes ancianos hay estudios que han descrito que hay unas mayores ventajas con la técnica de Maguire. Y al comparar en la literatura las 2 técnicas, los resultados clínicos han sido similares. Lee nos habla de una unión del 96%, en Harms versus 82% en tornillos en la técnica transarticular. Sin embargo, hay autores que han encontrado que la técnica Harms produce pues, un mayor sangrado del plejo epidural y por esta razón en pacientes mayores algunos
no la recomiendan, pero pues tienen resultados funcionales similares. Dentro del tratamiento es importante valorar si las fracturas son reductibles o no son reductibles. Si la fractura no es reductible y, por ejemplo, tiene una luxación C1, C2 asociada o tiene una variante anatómica a nivel de la arteria vertebral, vamos a preferir realizar una artrodesis de Harmons. Cuando las fracturas son reductibles, entonces vamos a evaluar, vamos a clasificarla. Si la lesión es una tipo 2 o una tipo 2A o una tipo 2B, entonces vamos a realizarle un abordaje con un tornillo anterior, idealmente. Y si es una tipo 2C, entonces podemos utilizar cualquiera de estas dos técnicas para hacer artrodesis Maguire o Harms. Entonces, las recomendaciones para la osteosíntesis de odontoides han sido muy discutidas. Realmente no hay estudios de nivel 1 que nos digan cuál es mejor o qué es lo mejor para nuestros pacientes. Vemos que las recomendaciones tienen un grado de evidencia B o C, que son pues de una menor calidad, estudios 3 y 4. Pero lo que se ha recomendado en muchos estudios es que los pacientes con lesiones tipo 1 y tipo 2 de la odontoides pueden ser manejados, los tipo 1 y tipo 3 pueden ser manejados de forma ortopédica en fracturas no desplazadas. En general, tornillos de fijación anterior en odontoides en pacientes jóvenes con buena calidad ósea y recomiendan también los pacientes mayores de 65 años considera la opción quirúrgica y cuando requieran, cuando tengan más de 65 años, el halo se ha visto que está asociado a complicaciones como disfagia y neumonía. Entonces, el halo en estos pacientes mayores de 65 años no está muy recomendado. Y hay algunos trabajos también que nos dicen que los pacientes por encima de los 80, 85 años, pues las probabilidades de mortalidad en cirugía son mucho más altas, entonces no recomiendan el manejo quirúrgico. En cuanto a la columna subaxial, entonces siempre se ha discutido su tratamiento, siempre se ha tratado de generar un algoritmo para definir si el manejo se realiza de forma conservadora o quirúrgica, cuál ha sido el abordaje y lo que se ha intentado implementar es un lenguaje universal. Entonces hay diferentes estudios en los que vemos cómo desde el 2007 se creó este sistema de clasificación para las lesiones subaxiales por los doctores Marcel Borac y Alexander Vaccaro. Entonces, en este estudio, el 2007, nos dan a conocer este score que tiene 3 puntos principales para analizar en el trauma. La morfología de las fracturas, sean fracturas por compresión, tipo BORS, distracción o que tengan componentes rotacionales, las lesiones discoligamentarias y el estado neurológico del paciente, y a esto se le asigna un puntaje. La recomendación es que los pacientes que tengan un puntaje mayor o igual a 5 deben ser llevados a cirugía. Y posteriormente, la clasificación del AO Spine, entonces no solamente ya nos habla de los elementos óseos y de los elementos ligamentarios, sino que nos habla del componente facetario y de la traslación de algunas lesiones que deben ser evaluadas en conjunto, junto con la clínica del paciente y junto a los modificadores para tomar una conducta hacia manejo conservador o a manejo quirúrgico. Vaccaro y Panjabi nos hablan de unos criterios de inestabilidad que deben ser aplicados para la toma de decisiones en trauma subaxial. Entonces, nos hablan de, se consideran lesiones inestables aquellos pacientes que tengan una subluxación articular facetaria menor del 50%, que tengan una fractura facetaria mayor del 40% o desplazamiento de 1 centímetro, traslación y este ángulo bisegmentario o segmentario que se toma según el compromiso de los platillos vertebrales. Nos hablan de inestabilidad cuando esta lesión, este ángulo tiene más de 15 grados. Entonces, dentro del tratamiento, ustedes ven acá cómo pues, las lesiones realmente estables completamente son las tipo A0, que vamos a optar por un manejo ortopédico con un collar cervical de 4 a 6 semanas. Pero vemos cómo desde la A1
hasta la C las lesiones pueden ser ya inestables. Las A1, A2 y A3, que son lesiones limitadas al cuerpo vertebral con compromiso de los platillos superiores, superior o inferior, estas lesiones son inestables cuando tienen una cifosis o ese ángulo mayor de 15 grados. Y la recomendación es realizar en las tipo A1, hacer una fusión monosegmentaria anterior y en la A2 hacer una fusión bisegmentaria anterior. En las tipo 3, evaluar si hay fragmentos, si hay compromiso del canal medular, hacer una medición adecuada del ángulo y según esto, pues mirar si la función puede ser de un segmento, puede ser monosegmentaria o bisegmentaria. Y ya a partir de las A4, prácticamente todas las lesiones son inestables. En las tipo B vamos a ver que ya hay una lesión ligamentaria como tal, sea de la banda tensión, de tensión anterior o posterior, y esto nos va a hacer decidir si tenemos que implementar una vía posterior adicional. Y las tipo 3, las tipo C, pueden requerir abordajes combinados dependiendo pues de todas las características, lesión ligamentaria y pues la traslación de la fractura. Entonces, este es el algoritmo actual que se está utilizando para la toma de decisiones en estos pacientes. Importante también tener en cuenta el compromiso facetario, las lesiones que tienen un F1, una lesión facetaria estable, no desplazada, que compromete el menos del 40%, se pueden manejar de forma ortopédica, pero como vemos, las que tienen un punto rojo, de la F2 a la F4, ya se consideran inestables y son lesiones facetarias que muchas veces están asociadas a lesiones tipo B o C y que pueden requerir un abordaje posterior adicional. Como conclusiones, tenemos que la aplicación del algoritmo es la mejor herramienta para decidir el tipo de tratamiento en los pacientes con trauma cervical. Siempre analizar la inestabilidad, ver si el paciente tiene déficit neurológico y ver si ese paciente tiene presencia de modificadores o factores de no unión. La integridad del ligamento transverso siempre es crucial para la toma de decisiones en lesiones aisladas de C1. Como les mencioné, muchas veces un paciente puede tener una fractura en la base de cráneo o puede tener una fractura en C1, pero si no tiene una lesión ligamentaria importante, estas lesiones van a considerarse estables y son susceptibles de tratamiento ortopédico. Si tiene una lesión del ligamento transverso, van a ser de manejo quirúrgico. Siempre tener en cuenta que adicional a las radiografías y el examen físico es muy importante la toma de las imágenes diagnósticas. La resonancia con el TAC van de la mano y son esenciales para el diagnóstico. Considerar la osteosíntesis de la odontoides con un tornillo anterior, principalmente en pacientes jóvenes que tengan una Anderson de Alonso 2A o 2B y que tengan una buena calidad ósea. En pacientes mayores de 65 años se benefician siempre de tratamiento quirúrgico de las fracturas odontoides inestables versus el conservador, porque el halo se ha visto que produce bastantes complicaciones y las fracturas A4 son habitualmente quirúrgicas. La lesión del complejo ligamentario posterior pues nos va a indicar que esos pacientes pueden requerir una vía posterior adicional. Gracias. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. Sí, Pedro, pregunta. Vamos. Ricardo, viste que hablaste de ligamento transverso y perfecto entre C1 y C2. Y si bien antes se habló un poco, no nombraste como clasificación lógica lo que es PAVI y lo que son las líneas de luxación C1, C2. Si bien con Levin y con, a ver si lo pronuncio bien, Biele, más o menos las ayornaste, pero quien hace radiografías y no es necesario tener, o hay lugares donde no hay una resonancia en el momento, podemos saber las imágenes, a ver si es quirúrgico o no es quirúrgico con radiografías o tomografías. Muy bien.
Solo que creo que queda como enseñanza, si bien por ahí tenés todos los estudios, la clasificación es bárbara, creo que las líneas esas que nos enseñaron siempre nos sirven para ver si está luxado o hay un cierto ¿Tú te refieres milímetro a que... las líneas de Harris? Claro, Ok, sí, sí, de acuerdo, claro. Siempre son demasiado útiles las líneas de Harris y las reglas de Spencer para determinar en las imágenes diagnósticas si ese paciente tiene desplazamiento y si tiene lesión ligamentaria o si tiene inestabilidad, claro. Eso lo comenté en la primera charla que hice de la clasificación del trauma cervical, comentamos esas líneas, sino que ahorita tal vez no las comenté mucho por lo que estábamos más enfocados al tratamiento quirúrgico, pero sí, van de la mano. Es importantísimo siempre estudiarlas. Julio, levantaste la mano. Sí, mi pregunta es más de términos. ¿Esa clasificación de Levine es la que habla sobre las fracturas del ahorcado o es otra clasificación? Sí, esa es la clasificación que abre las fracturas del ahorcado. La del ahorcado sería la tipo 2, Julio. Ah, listo. Gracias. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? Ricardo, ¿cómo planificamos el tratamiento de una fractura tipo C? Lesión tipo C con una F4 bilateral. Y hay un algoritmo propuesto por Borak basado no en el SLIC solamente, sino en las distintas patologías que puede tener la lesión. Y vamos a suponer que aparte de ser una C, aparte de tener una F4 bilateral, tiene un modificador 2 que se confirma la hernia de disco. ¿Ah? Y ahí Borak nos dice que sí o sí tenemos que ir primero por vía anterior para tratar la hernia de disco, ¿verdad? ¿Cómo manejás? ¿Vamos de lleno a hacer el abordaje combinado o tenés algún truco para decidir intraoperatorio qué hacer? Bueno, lo primero que yo intentaría en ese paciente, viendo la morfología, viendo el desplazamiento de la fractura y si tiene compromiso neurológico, es tratar de hacerle una reducción cerrada para tratar de mejorar la alineación. Y si el paciente tiene un compromiso neurológico, primero le daría un abordaje anterior que me permite una mayor visualización y una mejor descompresión. Y posteriormente, si el paciente tiene una lesión F4, significa que tiene una lesión de la banda posterior importante. Creo que ese paciente habría que complementarlo con una vía posterior. Entonces, le haría un abordaje combinado iniciando por región anterior. Y si el paciente tiene modificadores, tiene, por ejemplo, tiene una hernia de disco, pues ya miraría si el paciente puede beneficiarse de hacerle una artrodesis por vía anterior, y si tiene patologías, por ejemplo, una patología reumatológica, una espondilitis, pues pensaría en hacer en la longitud de la extensión que le voy a hacer en la instrumentación, ¿no? ¿Qué tan largo va a ser eso? Pues esa sería como la forma en que lo abordaría. Perdón, te entendí bien. Paciente con lesión tipo C, F4BL, modificador 2, o sea, hernia de disco corroborada con resonancia, sin ningún modificador clínico de espondilitis anquilosante ni de patología reumática, Sí. libre de eso. ¿Le haces una reducción cerrada? ¿En qué momento? Antes de no, puedo hacerle una reducción cerrada en el momento de la cirugía. Si el paciente lo voy a operar rápidamente, digamos, si el paciente, digamos, tiene compromiso neurológico, le puedo hacer una reducción cerrada en cirugía bajo fluoroscopia. Y puedo tratar de mejorar la alineación para mejorar el compromiso neurológico y facilitarme el trabajo quirúrgico.
Bien, pero yo quiero que quede bien claro esto, la reducción cerrada es previo a la cirugía, en quirófano. ¿Mm? Sí, sí, Perfecto. correcto. ¿Qué sucede si el paciente no tiene déficit neurológico? Si el paciente no tiene déficit neurológico, entonces, pues, igual tiene una inestabilidad importante, ¿sí? Debo tratar la Una inestabilidad. lesión C, Sí, F4, BL. claro. Entonces, tiene un fenómeno traslacional. Intentaría igual primero por tomar una vía anterior, ¿sí? Porque tiene lesión discal, tiene lesión del disco. Sí, tiene modificador M4. Entonces, primero le haría una vía anterior, es lo primero. Y luego Modificador, le haría modificador M2. lesión del, M4 sí, correcto. de la M4 arteria. es lesión de la arteria, sí. Bien. Sí. Y sí o sí vía posterior, o sea, sí o sí vía combinada. Lo miraría, pero no, sí, yo pienso que sí, yo pienso que si tiene una lesión F4, que es la más inestable de todas, sí, sí le haría, sí o sí le haría vía posterior, le haría combinada. Cuba, No se oye. Sí, pienso que por lesión fasciataria sería la vía, por la F4 sería necesario vía posterior. Si no, vía anterior suficiente, ¿no? Pero la F4 me condicionaría una vía posterior. una vía posterior, secundaria, Por la lesión fasciataria, no, no, por la lesión fasciataria tendría que ser posterior. Si no, si fuera solamente una, por C3, por la lesión, por C, con una vía, y modificador 2, suficiente con una, si no hay progreso neurológico con una vía anterior, suficiente. Pero como dice Ricardo, la lesión facetaria, una F4, por ahí me condicionaría a hacer una vía posterior a la vía anterior, ¿no? Ahí concuerdo con Ricardo, por la lesión facetaria, ¿no? Estás ansioso, Alfredo. Viendo y considerando que las opciones que pones, Pedro, sí. No puse ninguna opción. Imaginé un caso. Ok. Yo pongo la controversia ahí. Me quedo en vía anterior, reduzco, me quedo en vía anterior, lo observo. Si es solo facetario, yo sé que está roto atrás. Tengo el tiempo para hacerla. Y me fijo si no está roto la parte de la lámina, porque ahí sí me preocupa. Pero si no, la espero. Micaela. Me hace acordar a un caso que tuvimos hace poco en el hospital, que no tenía déficit neurológico, tenía o sea, ambas facetas estaban luxadas, era una lesión C, y hicimos solamente vía anterior. O sea, sacamos el disco, hicimos la disectomía y fijamos anterior, previa reducción, obviamente, ¿no? Sí, nosotros hace rato que estamos haciendo eso. Lo que solemos hacer es, si es una lesión C, F4, BL, modificador 2, seguramente vamos preparados para todo. Pero hacemos la vía anterior. Reducimos. Muchas veces estos pacientes, y Cuba, vos has estado conmigo. Sí, claro, sí. Muchas veces estos pacientes, al dormirlos, o sea, relajarlos, ponerlo en posición con algo detrás de los omóplatos, se reducen. Acomoda. ¿Eh? Sí. Entonces, Me pasó una cirugía, entramos con Álvaro y con Martín, así preparados para la anterior y posterior, ¿no? Y solamente hizo una anterior, ¿no? Pero yo digo, preparados para todo, ¿no? O sea, bien. ¿no? O sea, Entonces, nosotros lo que solemos hacer es, hacemos la vía anterior, hacemos disectomía, colocamos la celda o el injerto estructural o el injerto de banco, cuando usábamos injerto de banco, la placa, y ahí, una vez que terminamos, hacemos una radioscopía en flexión, le damos motilidad y vemos qué pasa con las espinosas. Al reducir, las espinosas están juntas, vuelven a su misma
a su mismo lugar. Si cuando hacemos flexión se mantienen en bloque, no hacemos vía posterior. Y no hemos tenido la necesidad a futuro de revisar por una falla de fijación, por una falla de material o por una inestabilidad del sector. ¿Eh? Ahora bien, en aquellos casos que le hacemos flexión y esas dos espinosas se separan, lo anterior no es suficiente. Y vamos a hacer la vía posterior. En el mismo momento, giramos el paciente y vamos, pero habitualmente la vía anterior sola es suficiente. Y hay muchos artículos que sugieren lo mismo. La artrodesis que se logra con la vía anterior es muchísimo más eficaz que la vía posterior. Por más que las cabezas de los tornillos facetarios han disminuido su volumen, no es la placa de Rocamil que teníamos antes, que no dejaba lugar para colocar injerto, ni es el sistema Servifix que tenía Síntesis inicialmente, que eran tornillos y conectores laterales para la barra, que dejaban muy poco espacio para colocar injerto entre tornillo y tornillo, en realidad entre conector y conector. Pero la superficie de artrodesis no es buena de la vía posterior. Entonces, estamos hace tiempo haciendo eso. Solamente, o sea, hacemos la vía anterior y si las radiografías en el momento nos muestran estabilidad, quedamos ahí. No sé, Alfredo, vos, si tenés la misma sensación o qué has vivido, qué te han contado del pasado. Mirá, la verdad que no tuve la oportunidad de conocer esas barras que vos decís, pero sí, dicen que es así, igual que el fix es muy lateral, pero sí, me contaron, el injerto era en ese tiempo de cresta. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Julio, ¿has estado viendo estas situaciones que estamos hablando? No, no he visto ese tipo de trauma, no he entrado a cirugía en esas traumas así, no. Romel, levantaste la mano. Sí, estaba viendo justamente los criterios para definir la cirugía y en realidad cuando se genera la fractura avulsión, en este caso la Dickmann tipo 2, se habla de que depende de cierto criterio de inestabilidad para definir si es que se opera o no. Habitualmente Dickmann 2 no se debería operar, pero ¿cuál es más o menos el desplazamiento que esperaríamos del fragmento avulsionado para definir si requiere o no requiere una fusión? Que eventualmente Dickmann 1 es estructura propia solamente ligamentaria y es quirúrgico por inestabilidad. Dickmann 2 habla de una fractura avulsión y menciona se debe determinar el criterio de inestabilidad del fragmento avulsionado. Entonces, ¿cuál es más o menos? Desplazamiento de 1 o 2 milímetros. Todo se analiza por las imágenes diagnósticas y lo que estaba diciendo Alfredo, las líneas de Harris y las reglas de Spencer. Entonces, lo que habría que determinar principalmente, primero, es no solo la ruptura del ligamento transverso, sino si hay inestabilidad C1, C2 y si hay desplazamiento. Entonces, hay que evaluar el espacio entre el arco anterior de C1 y la odontoides, que ese espacio debe ser máximo de 3.5 milímetros aproximadamente. Si es más alto, nos habla de una inestabilidad y lesión del ligamento transverso. Y el espacio que existe respecto a las masas laterales. Respecto a las masas laterales, también nos puede hablar cuando hay un desplazamiento, digamos, de más de 7 milímetros, nos habla de que haya lesión del transverso. Y en las reglas de Spencer, la odontoides debe observarse siempre centrada. Y respecto a las masas, no debe haber una variación mayor de 2 milímetros. Esa es como la relación en las imágenes para determinar si el transverso está roto o no en lo que tú dices de la clasificación de Dickmann.
¿Te quedan dudas, Romel? Sí, o sea, Spencer como tal lo que determina es justamente la fractura de tipo C1 con estallamiento y aplanamiento y distanciamiento, o sea, la apertura como tal. Pero en esas no está la fractura avulsión. Lo que no encuentro y no está en la literatura y sí me he puesto a revisar es el grado de desplazamiento, porque sí podemos tener un Spence de 6.9, sí podemos tener la fractura como tal, cuando es inestable la zona de la avulsión, porque incluso en un Jefferson como tal se recomienda un halo chaleco. En este caso, un Dickman 2, Geweiler tipo 3B, para categorizar, está roto únicamente el fragmento de avulsión de C1 sobre C2. En este caso, no hay un desplazamiento del PAFI mayor a 3 o mayor a 5 en adultos. Exacto. Es un corte axial. Ah, espérate por acá. ¿Puedo contestar? Sí, ¿Le Alfredo. puedo contestar? Es. Ahí, con esa imagen, solamente con la avulsión ósea, vos sabés que el transverso está roto. Listo, es quirúrgico. Es que justamente por Sí, eso, pero- el Dickman 2 La simpleza, por eso la simpleza en ese tiempo, que Pedro calculo lo va a saber, se sabía que el fragmento extruido de un costado, de uno o del otro, hacía que vos hicieras una transoral y te dieras cuenta que iba para un lado o para el otro. O el mismo perfil, cuando hacías máxima flexión-extensión, veías la diferencia. En ese tiempo no había resonancia y ya sabías que era quirúrgico. O que ibas a tener un déficit más adelante seguro. Entonces por eso lo fijabas. Sí, Esa es justamente la inquietud, porque, por ejemplo, Smile, que es el que describe la clasificación AO de Geweiler 3B y justamente Dickman 2, menciona que Dickman 2 no es quirúrgico, pese a que haya fractura de avulsión, como tal, no es quirúrgico. Ahora, lo que sí menciona, en este caso, Ricardo, es que el desplazamiento, el espacio entre C1 y el odontoide sería mayor a 3 en adultos, mayor a 5 en niños, criterio quirúrgico de inestabilidad, pero por riesgo de ruptura ligamentaria, más que por el fragmento o la avulsión del fragmento de Dickman 2. Entonces, esa es la inquietud que yo tengo. Sabemos que está fracturado. ¿Cuál es el espacio que esperaríamos encontrar para esperar una fusión con manejo conservador? ¿O cuánto sería el espacio para definir cuándo sería la recomendación, más bien una fusión de las cervicales altas? Lo que yo revisé en las recomendaciones de la sociedad alemana es que si hay lesión del ligamento transverso, sea Dickman 1 o Dickman 2, el manejo es quirúrgico en cualquiera de los dos escenarios. Para ellos miran si la lesión es una lesión pura o si es una lesión con avulsión ósea. Si la lesión es pura, entonces recomiendan una artrodesis C1 o C2 porque el riesgo de inestabilidad es mucho mayor, teniendo en cuenta pues que hay una fractura del arco anterior y posterior, ¿no? Pero si hay una lesión solamente por avulsión, se puede considerar una osteosíntesis. Esa es la J-Wheeler 3B, pero ellos clasifican la J-Wheeler 3B en Dickman 1 y Dickman 2. Esas, y no, pues de lo que leí, no consideran el manejo ortopédico, la verdad. En Dickman 2, Smiler, que es de la AO, pero AO American, sí recomiendan justamente. Ahora, un principio es que si es que está roto el ligamento, no hay fracturas. Avulsión, en cambio, si es que hay fractura, avulsión, no hay ruptura ligamentaria. Entonces, la recomendación justamente en Dickman 2, Geweiler tipo 3B, si es en primera instancia un manejo conservador por la probabilidad que tiene de consolidación. Ahora, lo que no sé, y esa es la inquietud, es hasta cuándo se considera la probabilidad de que la avulsión o el hallazgo de la avulsión o el desplazamiento con el fragmento principal permita la osificación y no se genere una pseudoartrosis y con eso pues cronifique la inestabilidad. No recuerdo haber leído un valor estricto, exacto. Es una discusión clásica, por eso es
sumamente necesario conocer si el ligamento está roto en el cuerpo del ligamento, no se va a resolver, o si hay una avulsión de la inserción del ligamento. Si hay una avulsión de la inserción del ligamento, con una traslación menos de 2 milímetros, la opción no quirúrgica se puede tomar en cuenta. Obviamente que, como todo, nada es exacto. Y te basás después en la persistencia del dolor y en algún signo radiográfico de inestabilidad y se puede volver al tratamiento quirúrgico. Si el desplazamiento de ese fragmento es más de 2 milímetros, sabemos que la chance de pseudoartrosis, de que no se consolide, es muy grande. Entonces, por eso indican el tratamiento quirúrgico. Es muy de cada cirujano. 2, 3 milímetros. Te podemos mostrar casos quizás con mayor distanciamiento, sin llegar a la sumatoria de 7, y que han andado, han tenido una evolución clínica favorable a pesar de una pseudoartrosis. Eso no es que el mal resultado radiográfico se asocia siempre como mucho en la columna. No todo mal resultado radiográfico se asocia con un mal resultado clínico. Entonces, siempre tenemos que hablar con el paciente que si no vamos a operar, que en el transcurso de la evolución puede haber un cambio de actitud. Si lo vamos controlando con tomografía y vemos que esa evolución empieza a estabilizarse, a calcificarse, vamos todo bien. Pues si seguimos viendo la evolución y no tenemos inestabilidad en las dinámicas, después de pasar 60 días, vamos bien. Si hay inestabilidad, sabemos que falló, por más que el paciente no tenga dolor. Ahora, si el paciente no tiene dolor, va a ser difícil convencerlo de una cirugía, aunque esté indicada. Con el paciente con dolor, creo que el paciente ya informado que puede haber un cambio en la indicación, va a aceptar y va él pedir el tratamiento. Aquel paciente que vemos en la radiografía, la pseudoartrosis, y clínicamente es un paciente sin dolor, sin estabilidad, creo que a nosotros mismos se nos hace difícil cambiar de situación. Como también hay que hablar con los pacientes que cualquier tratamiento quirúrgico no está exento de complicaciones y podemos tener también malos resultados radiográficos, ¿no? Y clínicos. No es una receta que si pongo tantos huevos, tanta harina a un horno de tantos grados, tanto tiempo, vamos a comer un buen bizcochuelo. Puede fallar. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Creo que estas charlas, como la de Ricardo hoy, que dan buena información, y las discusiones son los que hablábamos hoy con Julio, que nos ayudan a aprender bien el tema. Bueno, gracias a todos. Nos vemos.